La mecanotransducción. El principio de la mecanotransducción se aplica a las técnicas osteopáticas viscerales. Las fuerzas mecánicas en el tracto gastrointestinal estimulan las células mecanosensibles gracias a mecanosensores. La mucosa gastrointestinal libera serotonina para las células enterocromofines de la piel. Existe una mecanosensibilidad cutánea. Las células enteroendocrinas sensibles a estímulos mecánicos producen respuestas fisiológicas mediante secreción de hormonas y permiten una señalización local con los nervios. Esta ilustración muestra en células vivas que la aplicación de un estímulo mecánico provoca no solo una respuesta mecánica, sino también una respuesta biológica. Utilizando redes complejas de sensores, transductores y mecanismos de actuación, las células son capaces de responder y adaptarse a su entorno mecánico. Estos efectos pueden ser profundos y críticos para la normalidad, la fisiología y en algunos casos la patología. Esta ilustración de Guéna y Berthiaume muestra las vías de mecanotransducción de fibroblastos incrustados en la matriz extracelular. Los fibroblastos interactúan con la matriz extracelular a través de complejos de adhesión focal, los óvalos rojos, y otros fibroblastos a través de uniones adherentes, rectángulo naranja. Las líneas rojas representan las fibras de estrés del citoesqueleto que inicialmente están hechas de actina F, pero que incorporan actina de músculo liso alfa, las alfa-SMA, a medida que los fibroblastos se diferencian en miofibroblastos. Las técnicas viscerales utilizan fuerzas de rotación, vibración, cizallamiento, compresión o estiramiento, que modifican el potencial de membrana del enterocito, haciéndolo menos electronegativo, lo que normaliza motilidad y peristaltismo. La serotonina influye en el microbiota. Las técnicas viscerales actúan en la mecanosensibilidad neuronal del tracto gastrointestinal y permiten una adaptación autónoma del intestino. Las vías extrínsecas de mecanotransducción se ejecutan en circuitos vagales, pélvicos y espláncnicos. Esta ilustración de Koiday muestra los movimientos celulares en mecanotransducción. Los principales tipos de movimiento celular son la quimiotaxis, la aptotaxis y la necrotaxis. Conclusiones osteopáticas sobre la mecanotransducción. El principio de la mecanotransducción se aplica a las técnicas osteopáticas viscerales y craneales. Las fuerzas mecánicas en el tracto gastrointestinal estimulan las células mecanosensibles, lo que provoca respuestas fisiológicas mediante secreción de hormonas. Técnicas viscerales con rotación, vibración, cizallamiento, compresión o estiramiento modifican información a partir del nervio vago. Potencial de membrana del enterocito normaliza motilidad y peristaltismo y permite una adaptación autónoma del intestino. La serotonina liberada influye en el microbiota. Las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio son las siguientes.